Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría, qué bendición poder dar comienzo a estas conferencias generales 2021. Realmente queremos y deseábamos cada uno de nosotros estar de manera presencial para poder vernos, para poder disfrutar de la comunión. Pero tenemos, gracias a Dios, esta plataforma y a través de este canal de la Comisión de Actividades podemos llevar adelante esta actividad. Una actividad centenaria. Nuestro querido hermano Gisarelli me pasaba algunos datos y estas conferencias comenzaron allí por el 1910 en Rosario, Santa Fe. Estamos cumpliendo 111 años de esta actividad que bendice al pueblo de Dios en el país, en Argentina. Qué bueno es poder pensar en esta actividad y poder dar gloria a Dios, como dice el pasaje aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y precisamente a través de la fidelidad del Señor es que nosotros podemos seguir adelante, renovando nuestras fuerzas en el Señor y dando comienzo a estas conferencias, cuyo título tiene El hombre en los propósitos de Dios sin Cristo y con Cristo. En este día, nuestro querido hermano Germán García Nieto tocará el subtema Dios obrando siempre. Mañana, miércoles, a las 20 horas, también por el mismo canal, Guillermo Piovano estará tocando en la iglesia creciendo a causa de la persecución. El jueves, a las 20 horas, hombre sin Cristo, atraído y responsable ante Dios, con nuestro querido hermano Rubén Vera. El viernes a las 20 tenemos hombre sin Cristo, predeterminado a buscarle, con Juan Fernández. El sábado a las 20 horas también tenemos hombre con Cristo para ser guiado y viviendo en santidad por nuestro querido hermano Gustavo Caramelino. Pero el sábado también a las 17 horas tendremos la conferencita para los chicos a nivel nacional. Es necesario que como papás podamos anotar a nuestros hijos, pasar también la información y poder tener esta actividad con ellos, acompañarles y también bendecirles con esta actividad que está pensado y programado con muchas sorpresas para nuestros niños. El día domingo termina, Dios mediante, la conferencia también a las 20 horas con una nota evangelística para anunciar a aquel que nos salvó con nuestro querido hermano Daniel Sicarelli. Vamos a tener una palabra de oración para luego poner en las manos del Señor todo este programa a desarrollarse en este día martes. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de tenerte en nuestras vidas, por esta eterna salvación que nos diste en Cristo. Y ahora, Señor, te damos muchas gracias porque en este año, a pesar de la pandemia, a pesar, Señor, de esta problemática mundial, nos das la posibilidad a tu pueblo aquí en Argentina de poder ver estas conferencias y oír tu palabra. Esta palabra que alimenta nuestra vida, enriquece nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, todo el programa de esta noche. Ponemos en tus manos, Padre Santo, a nuestro hermano Germán García Nieto. Gracias por haberle levantado, por darle salud y fuerzas para que él pueda participar de estas conferencias. Oramos, Señor, por todo lo que está programado, por la alabanza, por el informe, por todo aquello que vamos a disfrutar y por toda esta semana de conferencias generales. Alabamos tu nombre, te damos gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La iglesia de Espeleta preparó una alabanza para que nosotros ahora podamos compartir. Vamos a dejarle a nuestros hermanos que nos guíen en una alabanza y nosotros desde casa cantemos con gozo en nuestros corazones al Señor.
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa canción. Ahora vamos a prepararnos para escuchar un informe de obra que tiene que ver con las escuelas cristianas evangélicas en el país. Para este particular, nuestro hermano Benito Bongarrán nos estará contando acerca de esta obra que también tiene muchos años en Argentina. Luego del informe, vamos a prepararnos para cantar un himno y para poder hacerlo como en la canción anterior, todos desde casa. Imaginémonos, hermanos, que estamos todos juntos en el templo cantando al Señor. Luego del himno
preparamos nuestros corazones para oír la palabra del Señor y poder también escuchar a nuestro querido hermano Germán García Nieto. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, buenas noches, o en el momento en que lo vean. Mi tema tiene que ver con la importancia de las escuelas evangélicas o la tarea de los padres en trabajar en la vida de sus hijos, en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también dice el apóstol Pablo: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué semejanza tienen estos dos versículos? Vayamos al versículo del apóstol Pablo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa? ¿Hacerlos enojar, pegarles una paliza? No, en el contexto, provocar a ira a los hijos es arruinar a los hijos al no criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, a no criarlos en el camino del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Puede ser un versículo que hasta aprovechen los enemigos del Señor. Y es lo que están haciendo, están aprovechando la educación, las escuelas primarias y secundarias, para guiar a los niños en los caminos de Satanás. Están las escuelas evangélicas. El movimiento de las asambleas tiene unas entre 25 y 30 escuelas evangélicas, todas de primera calidad, muy buenas, algunas grandes, otras chicas, algunas en zonas de mayor poder adquisitivo, otras en zonas muy humildes, algunas en el campo, pero todas trabajando en la lucha por las mentes de los alumnos. El mundo quiere cautivar, quiere oscurecer la mente de nuestros alumnos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y nosotros tenemos que luchar para sacarlos de esa tremenda y mala influencia y llevarlos al conocimiento de la verdad. Hay una lucha por las mentes, la lucha del reino de las tinieblas y el reino del amado Hijo. ¿Qué podemos hacer? ¿Poner escuelas? Ojalá. Hay muchas iglesias que, pudiendo colaborar con las escuelas evangélicas, pudiendo animar a los miembros de sus iglesias a enviar a sus hijos a las escuelas evangélicas, teniendo escuelas evangélicas cerca, no lo hacen. Y muchas personas que no pertenecen a las iglesias evangélicas, ni aún de otras denominaciones, quieren y luchan por hacer entrar a sus hijos a nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque es otra historia. En primer lugar, los padres son responsables de la educación de sus hijos. Estas cosas que te mando yo, se las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, en el camino, en todo momento. O sea, es una tarea de los padres. Los padres no delegan en la escuela su responsabilidad. Tienen que hacer la tarea y educar a sus hijos en el temor del Señor. No hay una escuela evangélica cerca, está la iglesia. Las escuelas dominicales no pueden desentenderse de la responsabilidad de guiar a los niños y a los jóvenes en los caminos del Señor en el contexto del tiempo que nos toca actuar. No podemos enseñarle una historia bíblica sin contextualizarla en la realidad que les toca actuar, en lo que están recibiendo en las escuelas públicas. No puedo yo enseñarles una historia bíblica sin también paralelamente o como consecuencia o como lección que saco, llevarles a comprender cuál es la educación sexual, cómo deben comportarse en la comunidad, que vean la degradación, aún siendo chicos, porque siendo chicos le enseñan la degradación y nosotros tenemos que prepararlos para que se sepan defender. Así que tenemos una responsabilidad como padres,
Como abuelos también, yo soy abuelo, soy papá y soy abuelo. Gracias a Dios mis hijos están todos en el Señor y sirviendo. Y gracias a Dios veo a mis nietos crecer en los caminos del Señor. Pero veo a muchos padres que dicen, no, la escuela cuesta mucho. Hay que invertir. La mejor inversión es la educación de nuestros hijos. Enviémoslos a una escuela evangélica. Y si no, preparémonos nosotros, ya que no tenemos una escuela evangélica cerca, para guiarlos en los caminos del Señor y para que sepan defenderse ante la tremenda y maléfica influencia de la educación de este tiempo. Hay una lucha por las mentes. Vamos a dejar que la ganen los enemigos de la cruz. Vamos a dejar que la mente de nuestros hijos, de nuestros niños, de los niños de la iglesia, sean envenenadas con lo que le propone la educación pública. No, tenemos que luchar. Tenemos que ser hombres y mujeres que estén luchando por la sanidad mental de nuestra niñez y juventud, porque eso va a darle fuerza a nuestras iglesias. No se van a dejar influenciar por los enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si yo los llevo en el camino del Señor, los voy a hacer sabios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son verdad, todos justos. En medio de un mundo de injusticia, Dios nos propone su palabra, que es justa. En medio de un mundo de suciedad, Dios nos propone su palabra, que es limpia. En medio de un mundo de ignorancia, Dios nos propone el encuentro con Cristo y vivir cerca de Cristo, que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de la escuela evangélica? Formar a los chicos conforme a Cristo. ¿Cuál es el objetivo del hogar? Primero el hogar, formar a los niños, a nuestros hijos, conforme a Cristo. Tenemos mucho para hacer. No bajemos los brazos, no nos desentendamos. Dios nos va a pedir cuenta de los niños de la iglesia. Dios nos va a pedir cuenta de los niños de nuestras casas. Dios nos va a pedir cuenta porque nos dio esos hijos para que los administremos y para que los guiemos en sus caminos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, que lo hicieron sabio. Lo hicieron sabio. Mis hermanos, ocupémonos frontalmente, dedicadamente, con todas nuestras energías, de la educación de nuestros niños, en la familia y en la iglesia. Que Dios los bendiga. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada
nada satisface. ¿Cuál es ya mi ansiedad? Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua y sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya. Parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Me encantaría que estén en este lugar para tener un encuentro presencial, vernos nuestros rostros, nuestros gestos, pero agradecemos a Dios que podemos tener esta comunión de esta conferencia 2021 de esta manera virtual. El tema que desde hoy hasta el domingo se ha de desarrollar es el hombre con Cristo y sin Cristo en los propósitos de Dios. Y oramos para que desde mañana y hasta el domingo, tanto Guillermo, Rubén, Juan, Gustavo y Daniel traigan de Dios cuáles son los propósitos que debemos tener en cuenta para el hombre. Solamente a mí me toca acompañarlos en la introducción del tema, pensando en este enigmático tema de los propósitos de Dios. Si vamos a la Biblia y queremos saber algo acerca de los propósitos o el propósito de Dios, solamente tenemos dos pasajes.
Uno es de David en el Salmo 138 y otro es de Pablo en Efesios capítulo 1. Vamos a tener la primera lectura en esta noche y ha de ser el Salmo de David, el versículo final del Salmo 138. Abren allí sus Biblias, ¿dónde están? Yo ya la tengo abierta. Versículo 8 del 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí David manifiesta un deseo con respecto al propósito de Dios. Le dice: Señor, cumple tu propósito en mí. Sin embargo, Pablo dice bastante más acerca del propósito. La segunda cita en la Biblia que tiene que ver con este tema del propósito. Y vamos ahora a Efesios, al capítulo 1. Allí en Efesios, en el capítulo 1, vamos a pararnos en el versículo 11. Ya acá Pablo no habla de un deseo, sino que nos da información adicional para entender en qué consiste el propósito o los propósitos de Dios. Dice allí Pablo, versículo 11 del capítulo 1, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay algo vital acá en este texto para entender el propósito. Y lo dice Pablo, no solamente en este verso, sino en los anteriores del capítulo 1. Reitera el concepto según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios, según la riqueza de la gracia de Dios, según su beneplácito. ¿Según qué? Hay algo que late y que latiga en el corazón de Dios. Su voluntad que decide lo que hay que hacer. Cuando pensamos en los hombres y en los propósitos que nosotros nos proponemos, en las personas un propósito es una decisión meditada, racional, que decide algo que tenemos que hacer, con un objetivo. Bueno, Dios no decide racionalmente. Los propósitos de Dios, según Pablo, en este texto y en todo el capítulo 1, surgen de la voluntad de su corazón, de los deseos. Y su voluntad hace que tome decisiones. Los propósitos de Dios comienzan en el deseo de su corazón y se proyectan tomando decisiones. Las decisiones de los propósitos de Dios han tenido y tienen al hombre como el centro, como su objetivo principal. Por eso en esta conferencia, hablando de los propósitos de Dios, se resalta al hombre con y sin Cristo. En los propósitos de Dios, su foco ha sido el hombre y las decisiones pensando en el hombre. ¿Cuáles son las decisiones que toma Dios y que responden a su voluntad? Bueno, Dios no solamente prevé y decide lo que hay que hacer en sus propósitos, sino también que los ejecuta. Él decide qué y lo hace. ¿Y cómo los ejecuta? ¿Cómo ejecuta las decisiones pensando en el hombre? Bueno, esas son las obras. Y ese es el tema que hoy a mí me toca desarrollar. Dios obrando siempre. Vamos en el resto de esta noche a pensar en cuáles son de los propósitos vitales de Dios. Aquellos que se manifestaron en obras pensando en el hombre, sin Cristo y con Cristo. En la biblioteca de Dios está plagada de sus obras. La biblioteca de Dios está plagada de sus obras. De tantas obras de su biblioteca, hoy solamente hemos de ver algunas, y las he agrupado para que tenga orden este sermón, en cuatro facetas, en 4 puntos. Las obras de Dios pensando en el hombre. La primera que veremos es Dios y sus obras en Génesis capítulo 1. La segunda faceta ha de ser Dios obrando antes de Génesis capítulo 1. La tercera será Dios y sus obras pretemporales según Efesios capítulo 1. Y finalmente, Dios
obrando hoy según Filipenses 1. Vamos a la primera faceta de las obras de Dios. Dios y sus obras en Génesis capítulo 1. Le vamos a dedicar poco tiempo a esto. En los 31 versículos del capítulo 1 de Génesis, vemos allí la maravillosa manifestación de la creación de Dios, su obra creadora. Y en el capítulo 1 se resume su obra creadora en cielos, en tierra, en todo lo que habita, tanto el cielo como la tierra. También los ángeles, pero no aparecen en el capítulo 1, que son creación de Dios. Y fundamentalmente el hombre como corona de su creación. El hombre no solamente ha sido y es corona de la creación de Dios, sino que ha sido siempre el objeto en el cual Él puso su vista. No hemos de abundar en este primer punto acerca de Dios en su creación de Génesis 1, pero sí en los puntos que siguen. Nos vamos a parar en cuáles han sido las creaciones, las obras de Dios que generó pensando en usted, pensando en mí y en todos aquellos que no tienen a Cristo. La segunda faceta, el segundo punto en el cual sí nos hemos de parar ahora, no son las obras del capítulo 1 de Génesis, sino Dios obrando antes de Génesis 1:1. Vamos a tener nuestra tercera lectura y vamos al primer versículo de la Biblia, el versículo 1 del capítulo 1, que yo sé que todos ustedes lo pueden decir de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo sé que nadie de nosotros, todos sabemos que el principio que aquí está en Génesis 1:1 no es el principio de Dios. Es el principio de la creación de Dios. Entonces nos preguntamos, antes de Génesis 1:1, ¿qué es lo que hacía Dios? ¿Cuál era la actividad de Dios? ¿Estaba inactivo? ¿Era pasivo? En los tratados de teología sistemática, cuando nos enseñan acerca de la teología del Padre, de Dios, entre muchos de sus atributos aparece ahí la inmutabilidad, que significa que Dios no cambia, que es el mismo siempre, que no está sujeto a variaciones. Todo cambia, Dios no cambia. Por lo tanto, podemos hacer una interpretación bíblica, literal, donde dado que sabemos que Dios es inmutable y que no cambia, si Dios obró desde Génesis 1, también obró antes de Génesis. Sin embargo, tenemos 3 textos en la Biblia que reflejan de una manera clarísima qué es lo que hacía Dios antes de Génesis 1:1. ¿Cuál era su actividad? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su preocupación? Y estos 3 textos, uno está en Juan, otro en Pedro y otro también en Efesios. Vamos a leer uno de estos 3. Hay algo que amalgama estos 3 textos, aquellos que nos traen revelación de lo que Dios hacía antes de Génesis. En estos 3 textos se resalta una expresión que ustedes recordarán, antes de la fundación del mundo. Vamos primero a San Juan, capítulo 17, en el versículo 24. ¿Me acompañan desde allí? Son palabras del Señor Jesús, que dijo el Señor Jesús en el 24 del 17 de Juan: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Punto y coma. Y escuchemos cómo termina el texto.
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Acá hay una revelación maravillosa. Antes de Génesis 1:1 pasaba algo en la familia trinitaria. ¿Y qué es lo que pasaba? Vivían el amor. No podemos decir de Dios que practica el amor, porque dice la Biblia que Dios es amor. Vivían el amor. Padre e hijo vivían el amor. Y como nosotros todo lo tenemos que llevar a lo temporal para entender, es que desde la eternidad pasada, la eternidad no es ni pasada, ni presente, ni futuro, pero nuestra mente necesita comprender algo. Desde la eternidad pasada, antes del Génesis, el Hijo y el Padre se amaban mutuamente. Es por eso que no nos llama la atención cuando el Padre presenta a su Hijo en el inicio de su ministerio, mojado por las aguas del bautismo. Los 3 evangelios sinópticos dicen palabras similares, y una voz del cielo donde el Padre clama y da un pequeño discurso. Es un discurso de 9 palabras, muy conciso. Las primeras 5 dice: este es mi Hijo amado. Solamente eso. El Padre podría haber dicho: este es mi unigénito Hijo. El Padre podría haber dicho, como lo dice Pablo en Colosenses: este es el primogénito de toda creación. No, solamente quiso decir: este es mi Hijo, a quien amo. En 1 Corintios 13:13, ¿recuerdan cómo termina ese pasaje? Y nos presenta allí el amor como una virtud, una gracia del Espíritu Santo, mejor dicho que una virtud, donde dice que es la mayor, la mejor. Y siempre hemos sabido que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos en un abanico extraordinario las manifestaciones de amor. Pero sin embargo, por lo menos yo no tenía en claro que antes del Génesis, allí, en la eternidad pasada, en la familia trinitaria, reinaba y se provocaban al amor. Obraron viviendo en amor. El segundo texto, que también se refiere a esto de que algo pasó antes de la fundación del mundo, está en 1 Pedro. Vamos a 1 Pedro. En el capítulo 1, buscamos en nuestras Biblias 1 Pedro capítulo 1. Ahí vamos a leer los versículos 18 al 20. Escuchemos lo que dice la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y escuchemos bien, o leamos bien. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Juan, en el texto que leímos acerca de lo que ocurre antes de la fundación, vimos que padre e hijo convivían en un hermoso ambiente amándose. Acá en Pedro dice que antes de la fundación no solamente padre e hijo se amaban con pasión, sino que el Padre puso los ojos en nosotros y nos amó. Y amándonos, destinó que su Hijo fuese el Cordero inmolado. Grandes manifestaciones, grandes operaciones, Dios activo y obrando, vibrando en su corazón en el ambiente del amor. Él es amor. Antes de Génesis 1:1 vemos manifestaciones expresas de amor en la eternidad pasada. El tercer pasaje acerca de antes de la fundación del mundo está en Efesios, en el capítulo 1. Y les invito a que dejen abierta la Biblia porque vamos a pararnos
en algunos versos del capítulo 1 de Efesios. Leemos directamente el 4, leemos el 3 y el 4, perdón. Dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El tercer texto, donde se nos manifiesta obras, operaciones, un Dios activo antes de la fundación del mundo. Y vamos a pararnos ahora en Efesios 1, porque vamos a darle entrada ahora a lo que es el tercer punto de nuestro sermón. Vimos en el primero Dios y sus obras según Génesis capítulo 1, la creación. Vimos en el segundo punto Dios obrando antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. Ahora, a través o mediante el compartir de unos cuantos textos de Efesios 1, vamos a ver el tercer punto de nuestro tema hoy, y es Dios y sus obras pretemporales según Efesios 1. Puse pretemporales porque eso lo escribió primero don Ernesto Trenchard, hablando de este capítulo, y me pareció muy gráfico. Y es Efesios en el capítulo 1, donde como una catarata viene un sinfín de obras pretemporales. ¿Pretemporales a qué tiempo? Al tiempo de Génesis capítulo 1. Los humanos, los hombres, necesitamos para dimensionar el tiempo mínimamente de dos cosas: el planeta Tierra y el Sol. Así va corriendo el tiempo. Pero antes de Génesis 1 no había ni planeta ni Sol. Pero hay obras pretemporales en las cuales Dios sigue poniendo su mirada en el hombre con Cristo y en el hombre sin Cristo. Vamos a pararnos en algunas de las obras pretemporales que están expresados en parte de este capítulo, en lo que se llama los 8 textos magníficos. ¿Cuáles son los 8 textos magníficos? Son aquellos que van desde el versículo 3 al versículo 10 de Efesios 1. Es un solo párrafo, no tiene puntos. Son los 8 magníficos. Tal vez uno de los pasajes más altos, más descollantes de toda la Biblia. Este pasaje magnífico irrumpe en el versículo 3. Y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Todo Efesios habla de estas bendiciones. No dice el texto 3 que Dios nos bendijo. No, dice más. Dice que nos bendijo con bendiciones espirituales. Pero dice aún más. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ese todo es sin límite, colmadamente bendecidos, de la manera que Dios bendice, generosamente, misericordiosamente. Entre todas las bendiciones espirituales que introduce el verso 3 del capítulo 1, hoy vamos a ver solamente algunas. Son todas obras pretemporales. Es lo que ocurrió antes entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensando en ¿quién? En el hombre con Cristo y en el hombre sin Cristo. La primera, que ya la hemos mencionado, es aquella que vuelve a repetir antes de la fundación del mundo, el versículo 4. En el versículo 4, que lo releemos, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según el versículo 4, el Padre obró eligiéndonos. Según el versículo 5, que ahora leemos, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el versículo 5, el Padre
obró predestinándonos. En el 4, eligiéndonos. En el 5, predestinándonos. ¿Y cuándo fue? Allá. Antes de que el mundo fuese creado. Llega el versículo 7. Dice, hablando de Cristo, no podemos pararnos demasiado por el tiempo, lamentablemente. El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según el versículo 7, el Padre obró preparando a su Hijo para que sea nuestro Redentor. Y el Hijo llevara a cabo la extraordinaria obra, la soberana obra, la majestuosa obra de la cruz, el lugar donde nos redimió. Obró eligiéndonos, obró predestinándonos, obró enviando al Cordero para que sea nuestro Redentor. Y finalmente, en este soberbio pasaje que va del 3 al 10, en los versículos 9 y 10 que leemos, vemos en qué obró. Dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué obró? Obró desde aquel tiempo, desde aquella, para revelarnos misterios ocultos para otros, pero no para nosotros. Los misterios de Cristo y su iglesia. Los misterios de Cristo, su iglesia y el cumplimiento del tiempo, como dice el verso que hemos leído. El cumplimiento del tiempo pensando en lo que todavía no ha llegado. Pensando en la obra maravillosa que falta todavía por venir, que es el retorno del Señor. Y todo eso lo obró, lo operó desde la actividad pasada, antes de la fundación del mundo. Por eso, antes de Génesis 1:1, Dios estaba activo. Dios nunca dejó de estar activo. Dios nunca dejó de operar. Dios nunca dejó de obrar. El sábado no fue por Él. El sábado fue por el hombre. Entramos así a la cuarta faceta, al cuarto punto. Vimos Dios y sus obras en Génesis capítulo 1. Vimos Dios obrando antes de Génesis 1:1. Vimos las obras pretemporales de Dios a favor de los hombres. Ahora nos toca ver el presente. Es el subtema que no puedo dejar de seguir tocando en el día de hoy. Dios obrando siempre. En cuarto lugar veremos Dios obrando hoy según Filipenses capítulo 1. ¿Vamos a Filipenses? Vamos al capítulo 1 y vamos al versículo 6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la única parte en la Biblia donde aparece la expresión la buena obra. Estamos viendo las obras de Dios. Acá habla de la buena obra. Y solamente acá Pablo en Filipenses. Más allá de los distintos comentarios de unos y de otros
¿A qué buena obra se refiere? Si se refiere a lo que dice el versículo 5, donde había manifestaciones de comunión práctica de los filipenses, pero no dudamos que la buena obra en la Biblia es la buena obra que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, la gran obra de la salvación. Y según Filipenses, esta buena obra en algún momento comenzó, y después de que comenzó, Dios se ocupa de perfeccionarla. Releemos el 6 y nos paramos en dos vocablos para entender el mensaje que Pablo le dio y nos da hoy en Filipenses. Releo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hay dos palabras claves para entender esto de la buena obra. Uno es comenzó y otro la perfeccionará. Los filipenses tenían muy en claro los términos que Pablo utilizó. Para comenzó y para perfeccionará. Los términos que Pablo utilizó eran vocablos que se utilizaban en el sacrificio, en el comienzo de todo sacrificio y en la parte mayor del sacrificio, en la parte final, en el clímax del sacrificio. Comenzó, perfeccionará. Pablo apeló, utilizando esos vocablos, a que los filipenses piensen en el sacrificio de su vida. Pensar en el sacrificio de nuestra vida es pensar en ofrendar nuestra vida al Señor, es honrar. Cuando comienza la buena obra, en aquel día Dios me reclama mi corazón y Él viene a habitar en mi corazón. La buena obra es de la salvación. Pero luego de aquel día viene un periodo, viene una etapa que dura desde el día, o que continúa y que comenzó y que continúa desde el día en que cada uno de nosotros aceptamos la buena obra. Yo conozco el día en que la acepté siendo niño, cada uno de ustedes también. En ese periodo, dice Pablo, dice la palabra de Dios, que Dios lo que quiere es perfeccionar la obra que Él comenzó. ¿Qué significa que Él ha de perfeccionar? Es que Él quiere hacer algo con nuestra vida. Y Pablo invita a los filipenses que piensen en esto. Es que la buena obra no solamente comenzó, sino que ahora continúa. Y continúa con un deseo del corazón de Dios. ¿De qué? De moldearla. De que mediante la perseverancia crezcamos. Dios es perseverante, pero también perfeccionista. Por tanto, aquel que comenzó la obra en nosotros quiere perfeccionarla. Dios puede perfeccionarla de una manera que tiene que ver con su autoridad. Él hace lo que decíamos, él de su alma tiene la voluntad de su corazón. Con esa voluntad nadie puede ir en contra. Pero Dios quiere que nosotros le permitamos que Él haga su obra de perfeccionamiento en nosotros. Es la parte nuestra. Pablo escribió Filipenses 1:6, pero también escribió Gálatas 6:7. Les recuerdo qué dice Gálatas 6:7. Es la ley de la siembra y de la siega, la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios quiere trabajar en mi vida perfeccionándonos. Eso es Filipenses 1:6. Pero Dios pretende que tengamos un corazón fértil para que pueda sembrar Él y hacer su obra. Eso es Gálatas 6.
Y en la justicia de Dios, sus leyes no compiten, no se contraponen, no se contradicen. Dios quiere perfeccionarnos, pero depende si nosotros le permitimos que perfeccione nuestras vidas, que haga la obra de perfeccionamiento. ¿Hasta cuándo? Lo que dice el texto, hasta el día de Jesucristo. Ha comenzado luego de esta buena obra, de aquel día de la salvación, una etapa que en algunos es corta porque hace poco que conocieron, y en otros, como en mi caso, hace décadas que comenzó. En el mientras tanto, Pablo dice a los filipenses, Dios quiere perfeccionar esta obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Y saben unas cosas, hermanos y hermanas, Él puede regresar pronto, Él puede regresar muy pronto, o Él puede regresar ya. Miren, para ir concluyendo, Dios pretende mucho más de nosotros, de lo que nosotros pretendemos de nosotros mismos. Dios pretende más de nosotros de lo que nosotros pretendemos de nosotros mismos. Él quiere perfeccionarnos. Y yo no estoy convencido que se lo permitamos. No estoy convencido. Y esa es la ley de la siembra y de la siega. Hay una parte en nosotros. El primer texto que leímos es el versículo 8 del Salmo 138, que ahora se los traigo a la memoria. O lo leemos nuevamente. Allí David no solamente deseaba que los propósitos de Dios se cumpliesen en su vida, sino algo que yo quisiera que sea mi oración y tu oración. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero miren cómo termina este texto. Dice, no desampares, Señor, la obra de tus manos. No abandones, Señor, la obra que comenzaste. David le dice, Señor, no te pares. Haz tu obra, por favor. La verdad que Dios no necesita esta oración para hacer la obra, pero a Dios le agradó mucho el clamor de David, le agradó mucho. Y seguramente le ha de agradar si este es nuestro clamor. Gracias por la buena obra, Señor. Perfecciona mi vida, moldeala, acomodala. Y hacelo sabiendo que lo podrás hacer hasta que Él venga. Y sería un poco triste que la obra de Dios perfeccionando nuestras vidas esté a mitad de camino. Que no le hayamos dejado obrar con sus manos. Termino pensando en Filipenses 1:6 en estos días y leyendo Filipenses y releyendo Filipenses muchas veces, como los otros pasajes. Mientras lo releía y leía, vino a mi mente alguien que cantó Filipenses 1:6, que le puso música y canción a este texto. Hace muchas décadas nosotros éramos movilizados con canciones espirituales
Y entre aquellos que cantaba estaba Steve Green, que yo no sé si él le colocó música, pero sí sé que la cantó. Cantó Filipenses 1:6. Y hemos tarareado muchas veces ese canto. Es muy bueno cantar la Biblia y terminar en nuestra mente cantando este texto. ¿Recuerdan la canción de Steve Green? Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en mí. Hagamos como David. Señor, por favor, termina tu obra en mí. Que el Señor permita que el Espíritu Santo aplique los textos que en esta noche hemos leído a nuestra vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor en primer lugar y damos gracias también a nuestro querido hermano Germán. Gracias por esta palabra. Y qué bueno es para nosotros reflexionar en este comienzo de conferencias el pensar que Dios sigue obrando. Obró antes de la fundación del mundo y sigue obrando en este presente y estará obrando por la eternidad. Queridos hermanos, qué bueno sería que tomemos decisiones en función a lo que hemos escuchado en esta noche. Que nosotros podamos ser el barro, nuestro Dios el alfarero y dejarnos formar, dejar que el Señor obre en nuestra vida cumpliendo su voluntad. Vamos a terminar con una palabra de oración y recordamos, mañana a las 20 horas por este mismo canal nos reencontraremos para escuchar el segundo mensaje y también poder ver a nuestro querido hermano Guillermo Piovano. Oremos al Señor para cerrar con esta reunión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la claridad del mensaje. Gracias por nuestro querido hermano Germán. Oramos, Señor, para que tu palabra talle nuestras vidas, para que haya decisiones en cada uno de nosotros que te honren y te glorifiquen. Y ponemos, Señor, por delante toda esta actividad, toda esta semana, para que sigamos, al escuchar tu palabra, sigamos tomando decisiones para tu gloria. Bendito Dios, nos quedamos en tus cariñosas manos. Y todo esto, Señor, te lo ofrecemos con gozo. Y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos.